como habéis visto en el programa, hay 4 ponentes. Agradecer a Roxana, es la primera vez que ha venido a colaborar con nuestra asociación. Ella es médico especialista en reumatología del Hospital Arnau de Vilanova. Y bueno, pues la llamé y la verdad es que no dudó en absoluto en decirme sí desde el minuto 1. El título de su ponencia se llama Redescubriendo la fibromialgia, 200 años de incógnitas. Vamos a empezar con ella, que era la primera ponente, y bueno, pues cuando vayan viniendo los demás ponentes, pues iremos añadiéndolos a la mesa. Siento no haber podido hacer la foto de todos, pero no sé qué ha pasado. Pero bueno, doy la palabra a Roxana González. ¿Los micrófonos cuáles tenéis que hacer? Ponte este también. Eso. Está encendido ya, ¿no? Sí. Buenos días a todos. Lo primero, quiero agradecer a Bafi la confianza depositada por contar conmigo para esta ponencia y especialmente a doña Minerva Morales. Bueno, yo os voy a hablar un poquito de lo que sabemos de la fibromialgia en los últimos años. Como ya sabemos, fibromialgia procede del latín fibra, que se refiere a tejido fibroso. Viene siendo un término general para intentar englobar tejidos blandos y además procede del griego mio, músculo, y algia, dolor. Un poco ya con su palabra podemos entender que se trata pues de una entidad donde va a englobar dolor musculoesquelético generalizado. A día de hoy sabemos que forma parte de las enfermedades como el síndrome de fatiga crónica, de los llamados síndromes de sensibilización central, que se van a caracterizar por 2 aspectos fundamentales. En este caso, una disminución del umbral del dolor, hiperalgesia, y por otra parte, el presentar dolor, la sensación de dolor ante estímulos normalmente no dolorosos, la alodinia. ¿Y qué sabemos de esta entidad? Porque para saber hacia qué tenemos y hacia dónde vamos, hay que mirar un poco hacia el pasado, hay que mirar hacia atrás. Si buscamos en la historia de la medicina, desde los textos de Hipócrates, hace cientos de años atrás, ya se hablaba de pacientes que tenían cuadros de dolor generalizado. Pero como tal, las primeras referencias de la fibromialgia en la literatura aparecen en el año 1750, de la mano de un médico británico, Richard Manningham, que hace un artículo que él titula, además es un artículo muy interesante de leerse, él titula Síntomas, naturalezas, causas de una denominada febrícola o fiebre pequeña, que a la vez a esa fiebre pequeña él le llama fiebre histérica del hipo o del vaso. Y ahí describe una serie de pacientes que presentaban cuadros de dolor generalizado sin causa aparente, acompañados de una fatiga extrema. Posteriormente, en el año 1815, un médico de la Universidad de Edimburgo, un cirujano, William Balfour, él describe la presencia en pacientes con dolor de lo que él denominó nódulos reumáticos, que describía como que cuando les palpaba los músculos, estos pacientes pues tenían una contractura muscular. No sabía a qué podía atribuir este dolor, pero eran pacientes que tenían cuadros de dolor generalizado. Posteriormente, unos años después, en el año 1841, un clínico francés, Francois Valiès, ya le dedica un apartado en un tratado de aquella época, un tratado sobre neuralgia, donde ya se refiere a pacientes con síntomas de dolor periférico, de dolor incapacitante. Y en el año 1843 ya tenemos un primer hito, podemos decir, en la historia de este proceso, cuando el médico, un anatomista alemán, Fourier, describe lo que viene a ser los puntos sensibles. Describe a pacientes que tenían a la palpación a la exploración unas zonas donde se desencadenaba al tocarlas un dolor desproporcionado. Y esto aparece ya descrito en el Tratado de Patología y Terapia de los Reumatismos. Posteriormente, en el año 1881, un médico americano, Beard, hace un libro que lleva un nombre bastante, se llama Nerviosismo americano,
donde ya empieza a definir pacientes, en aquel momento se encuadraban como cuadros de neurastenia, que presentaban cuadros de dolor, pero que se acompañaban además de otros síntomas. Había pérdida de fuerza, había fatiga, había cansancio extremo, y vuelven de nuevo a describirse esos puntos de dolor que al tocar al paciente desencadenaban o exacerbaban su clínica. Pasan más años y en 1904 un neurólogo, Wobers, ya empieza a denominar a estos pacientes con estos puntos dolorosos, les empieza a denominar denominada fibrositis, porque se hablaba de que podía haber una inflamación de ese tejido fibroso. Stodman, un médico escocés, refuerza también este mismo año, 1904, este concepto de fibrositis al describir en pacientes con cuadros de dolor biopsias musculares donde él describía que podía haber inflamación. Y en 1915 Lewelyn y Jones vuelven a reforzar el concepto de fibrositis, volviendo a destacar la presencia en biopsias de hiperplasia, de inflamación en el tejido fibroso, concretamente a nivel del músculo estriado. Pasan los años y en la década del 30 este concepto de fibrositis va perdiendo fuerza y empieza pues a haber una entrada del componente psicológico del dolor generalizado. En el año 1936 Hirsch plantea que no hay tanta inflamación como un componente de alteraciones psicológicas del sistema nervioso central en estos pacientes. Se refuerza en 1937 con las teorías de Halliday y en 1946 un médico australiano, Michael Kelly, comienza a describir una serie de pacientes, empieza a describir una serie de síntomas muchas veces autorreferidos al mismo que padeció la enfermedad, donde empieza a hablar de que más que de un origen orgánico también había pues algún origen psicológico de la enfermedad y habla pues probablemente de una etiología pues ecléctica entre lo orgánico y lo psicológico. Un año después, en 1947, Boland y Corr, que eran dos médicos del ejército estadounidense, comienzan a llamar pues, a esta entidad, más que una fibrositis, comienzan a llamarle pues, un reumatismo psicogénico. Y en el año 1950, Philip Elman y David Shaw siguen reforzando pues, ese origen psicológico de la enfermedad. Y no es hasta el año 1972 cuando Hood Smith empieza a hacer la primera definición de la enfermedad, donde ya se refiere a que no hay solamente ese componente psicológico, que hay algo más. Y habla ya de pacientes que tengan que cumplir criterios de dolor generalizado con puntos de sensibilidad donde no se encuentre una causa que justifique desde el punto de vista orgánico estos cuadros. Se empiezan a hacer muchos estudios en la década del 70, liderados por el propio Smith y también por Moldofsky, que empiezan a hacer electroencefalogramas a los pacientes con estos cuadros de dolor. Y empiezan a encontrar cómo en el paciente, en las ondas de sueño profundo, que tenían que ser predominantemente ondas delta, empiezan a encontrar ondas alfas de sueño superficial. Y ya se habla de que hay también una alteración en el sueño, donde hay un sueño no reparador. Y a través de estos trabajos, los trabajos de Smith, de Moldofsky y posteriormente de Yunus y de Goldenberg, se empiezan a establecer los primeros criterios de, hasta ahora se seguía llamando fibrositis, cuadro de algia generalizada, y ya se hablaba de que tenían que ser pacientes con cuadros de dolor generalizado, con alteraciones del sueño, con fatiga, con rigidez, con un umbral del dolor bajo. Y en el año 1976, Philip Helms, un famoso reumatólogo, que además es premio Nobel de Medicina por ser el que descubre los glucocorticoides décadas antes, pues ya engloba y da la primera vez que da el término de fibromialgia. Y comenta que es una forma de reumatismo no articular y que es una enfermedad más allá de hasta ahora todo lo que se había planteado. Y en el año 1990 es cuando, como veis, relativamente hace apenas 30 años, que la Sociedad Americana de Reumatología, el Colegio Americano de Reumatólogos, establece los primeros criterios diagnósticos de la enfermedad. Criterios que posteriormente se han ido modificando, tenemos de 2010 y 2011 modificados, y 2 años después, en el 1992, la Organización Mundial de la Salud ya establece como tal la fibromialgia como una enfermedad. La tipifica con un código, el 79,7.7, y la clasifica en el Manual Internacional de Enfermedades con una revisión posterior en el Manual CIE-10, donde ya la establece como una enfermedad reumática. En el año 1994, además, es cuando es reconocida por la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que la clasifica también como una entidad
propia. Y precisamente entre 1992 y 1994 hay para mí un hito muy importante, que es que se reconoce esta enfermedad para cientos de pacientes que la habían padecido y que no tenían una respuesta hasta ese momento. Y se establece el 12 de mayo como Día Internacional de la Fibromialgia, en honor precisamente a Florence Nightingale, como sabemos, madre de la enfermería moderna, inspiradora de la Cruz Roja y fundadora de la primera escuela de enfermería moderna, que es una persona, aparte de muy inspiradora para muchas personas por toda la relevancia científica que tuvo para su época, además siendo mujer, que padeció esta enfermedad. Enfermedad que además le costó durante muchos años estar postrada en una cama, haciendo pues con una discapacidad muy importante y sin que en aquel momento nadie le pudiera dar una respuesta de lo que le estaba pasando. Años después, recuperando sus diarios y recuperando pues sus cartas, se ha podido pues saber que Florence Nightingale padecía fibromialgia, y es en su honor, en honor al día de su natalicio, que el 12 de mayo celebramos el Día Internacional de esta enfermedad. Y bueno, ¿qué sabemos de hasta ahora? Pues viendo el pasado, pues sabemos que es un síndrome, es una enfermedad. Es una enfermedad que es la causa más común de dolor musculoesquelético crónico generalizado y que se acompaña de otros síntomas más allá del dolor. Los pacientes sufren con alta frecuencia fatiga, sufren alteraciones cognitivas, alteraciones y síntomas psiquiátricos, ansiedad y depresión, y múltiples síntomas somáticos. Su etiología, como luego hablaremos un poco, a día de hoy es desconocida y tiene una fisiopatología pues incierta. Hablando en números, porque para saber la magnitud de este problema hay que hablar de los números, hay que saber la magnitud de este problema para poderlo entender y poder comprender a quienes lo padecen. Es una enfermedad muy frecuente. Según los últimos datos del estudio EPICER 2016 llevado a cabo por la Sociedad Española de Reumatología para Prevalencia de Enfermedades Reumáticas, se sitúa en torno al 2,45 de la población adulta aproximadamente la prevalencia de esta enfermedad. Tiene, como ya hemos comentado a lo largo de la inauguración de estas jornadas, un claro predominio femenino. Algunas series hablan de 20:1, otras series hablan de 10:1, algunas incluso cuando los criterios se empiezan a establecer correctamente, hablan de que también hay hombres que la tienen y hay algunas series que hablan de una prevalencia 7:1. En general, la prevalencia en mujeres es más alta, en torno al 4,5. Suele afectar a mujeres de entre 20 y 65 años, pero en España, en el último estudio EPICER de 2016, se ha visto que hay un pico de prevalencia entre los 60 y los 69 años que debemos de tener muy en cuenta. Y lo más importante es la gran discapacidad, la gran disconfort físico y emocional que esta enfermedad provoca. Las personas con fibromialgia tienen una media anual de pérdida de días de trabajo de 21 días, según los últimos datos del Instituto Nacional del Trabajo, y se estima que el porcentaje de bajas por incapacidad temporal y el número de días de bajas en general que un paciente con fibromialgia va a tener es de 3 a 4 veces superior al que de otros trabajadores sin esta enfermedad. ¿Y cómo la diagnosticamos? ¿Como una enfermedad? ¿Como un estado? ¿Como un rasgo? Pues es una pregunta complicada de responder. Aproximadamente en el mundo hay de 10 al 15% de la población que puede tener cuadros de dolor crónico generalizado, ya sea regional o en algún momento de su vida tener un cuadro de dolor. Si aplicamos los criterios del ACR del 1990, del 2010, pues tenemos esa prevalencia del 1 al 3%. Pero con los últimos criterios modificados de 2011, y si incluso cuando el clínico es una persona, el médico es una persona preparada, es una persona avispada que sabe reconocer los síntomas, ese diagnóstico de fibromialgia puede aumentarse hasta un 4 y a un 6%. Y hay quien habla de que incluso hay muchísimos pacientes más que están sin diagnosticar, precisamente porque no han llegado oportunamente a alguien que les dé las respuestas para muchos síntomas, muchas veces somáticos, de fatiga. Muchas veces no es el cuadro clínico de dolor generalizado, que es lo que a veces dificulta y retrasa el diagnóstico. ¿A qué se debe esta enfermedad? Pues es una respuesta que nos gustaría tener y de la que se está intentando investigar. Sabemos que hay una anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben, como he dicho antes, como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son o no deberían de serlo. No se conoce la causa de esta alteración, pero se piensa que hay muchos factores implicados. No obstante, se considera que cualquier situación de estrés, ya sea agudo o crónico, físico o emocional, desde una infección hasta un disgusto familiar o laboral, pueden considerarse como un desencadenante.
Hay un cortocircuito, por así decirle, entre las vías del dolor aferentes-eferentes, hay estrés, hay alteraciones del sueño, hay cansancio y se crea un cortocircuito que muchas veces es imposible de romper y que se perpetúa y empeora la enfermedad. La teoría a día de hoy etiopatogénica más aceptada es la alteración en el procesamiento y regulación del dolor, por disfunción concretamente tanto de las vías aferentes que transmiten las señales dolorosas. Se han encontrado alteraciones en neurotransmisores, aumento de sustancia P, de glutamato, alteraciones en receptores postsinápticos, NMDA, el AMPA, el M-glutamato. En el procesamiento de los estímulos dolorosos a nivel cerebral, se ha podido encontrar en estudios entre comparaciones entre pacientes con fibromialgia y controles sanos, que en resonancias cerebrales funcionales se ha objetivado hipercaptación en cortes cingulado anterior, en ínsula, en cortes prefrontal. Y en estudios de SPED cerebral se ha encontrado una disminución del flujo sanguíneo cerebral regional en caudado y tálamo. Las vías eferentes también se han encontrado alteraciones, las que inhiben la sensación dolorosa, habiendo alteraciones de neurotransmisores para todos conocidos, disminución de la serotonina, de la noradrenalina y del GABA. También recientemente se han podido demostrar alteraciones en el sistema nervioso periférico. Y hay un estudio muy interesante publicado hace 2 años donde se ha objetivado que aproximadamente un 49% de los pacientes con fibromialgia pueden tener o se ha objetivado neuropatía de fibra fina en estos pacientes. Y los autores que defienden, y por eso es que se sabe a día de hoy que la fibromialgia es un dolor centralizado, es decir, forma parte de los síntomas de los síndromes de sensibilidad central, es que creen que esa neuropatía de fibras finas es una pequeña reorganización funcional del sistema nervioso periférico a consecuencia de esa hiperexcitabilidad del sistema nervioso central. Por tanto, hay un circuito sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, entre ellos se retroalimentan y perpetúan pues, el estado de dolor crónico. Y la gran pregunta a la que a día de hoy no hay respuesta, ¿es la fibromialgia una enfermedad inflamatoria? Pues a día de hoy se especula mucho, yo simplemente voy a comentar lo que se sabe, no lo que se supone, pero a día de hoy lo que sí que sabemos es que hay indicios de inflamación de bajo grado a nivel del sistema nervioso. Se plantea que pueden ser causa o consecuencia de ese síndrome de sensibilidad, de sensibilización. ¿Y qué son o qué se sabe a día de hoy? Pues se ha podido demostrar que hay elevación de interleuquina 8 en líquido cefalorraquídeo. Como sabemos, la interleuquina 8 está relacionada con la activación glial y el sistema nervioso autónomo simpático. Hay elevación de citocinas proinflamatorias en plasma, pero hay resultados contradictorios. Algunos autores han encontrado que sí que hay aumento de IL-6, IL-8, IL-1-beta o TNF-alfa y otros no encuentran estas diferencias. Hay muchísima disparidad en los estudios, son muy heterogéneos y hay muchos factores que pueden sesgar los resultados, desde los hábitos de vida del paciente, hábitos tóxicos, la actividad física y pues fármacos que puedan estar tomando. Es decir, hay muchísima disparidad que puede explicar esos resultados contradictorios. También hay resultados contradictorios en cuanto a la presencia de citocinas antiinflamatorias como la L10 en pacientes con fibromialgia. Se ha encontrado, o por lo menos se presupone, que hay elevación de neurotrofinas. Las neurotrofinas son factores de crecimiento que intervienen en la supervivencia neuronal y la neuroplasticidad del sistema nervioso central y periférico, y a destacar concretamente 2, el NGF, que es factor de crecimiento nervioso, y el BDNF, factor neurotrófico derivado del cerebro. Pues se han encontrado pues, en pacientes que hay aumento tanto en líquido cefalorraquídeo y en plasma, pero lo mismo. Hay estudios que encuentran diferencias entre pacientes con fibromialgia y controles y otros estudios que no lo han podido demostrar. También se ha podido ver que hay cierta activación de mastocitos y microglía y más recientemente se ha podido ver que existe una conectividad cerebral entre áreas involucradas en el procesamiento del dolor en pacientes con inflamación periférica como la artritis reumatoide y la fibromialgia. Lo que podría explicar hasta cierto punto por qué en pacientes con artropatías inflamatorias crónicas es más prevalente el que tengan muchas veces una fibromialgia concomitante a su enfermedad. De las características y evaluación diagnóstica de la fibromialgia, pues un poco a la vista, creo que ya lo hemos comentado. Es una enfermedad desde el punto de vista de su diagnóstico huérfana, invisible. La historia clínica se tiene que basar en la caracterización exhaustiva y correcta por parte del médico del paciente.
Hay dolor generalizado. A día de hoy, lo de las áreas dolorosas álgidas está en desuso y se prefiere hablar de dolor multisitio, dolor generalizado en múltiples sitios, incluso un dolor que varía. El paciente puede tener el dolor en un día en un sitio, pero otro día lo puede tener en otro. Por eso no tiene que ser una evaluación estática en el tiempo. Presente durante al menos 3 meses, acompañado, como he dicho, de otros síntomas: trastornos del sueño, trastornos cognitivos, fatiga, cefaleas, síndrome de colon irritable, fatiga crónica muchas veces. El examen físico se basa en ver esa sensibilidad, esa alodinia y, por supuesto, en ver que no hay ninguna patología reumática, ninguna patología que justifique el dolor, específicamente que no haya inflamación articular. Porque aunque los pacientes muchas veces subjetivamente tienen la sensación de que tienen artritis, de que se les hinchan las articulaciones, cuando se hacen ecografías, se hacen resonancias, nunca no se ha encontrado esa sinovitis. Las pruebas de laboratorio siempre se tienen que hacer para apoyar el diagnóstico, porque si hablamos de que no es una enfermedad inflamatoria, pues los reactantes de fase aguda, muchas veces, la mayoría de veces, deben de ser normales, el hemograma debe ser normal, un estudio de bioquímica y muchas veces pues estudios de enzimas musculares, pruebas de tiroideas. ¿Para qué? Para descartar causas secundarias de dolor, porque el dolor muchas veces hay que buscar, además de pensar en esta entidad, en otros procesos que te pueden producir dolor crónico y que no es exento que un paciente pueda tener fibromialgia y a la vez pueda tener otra enfermedad metabólica, un hipertiroidismo, un hipotiroidismo o incluso una enfermedad reumática inflamatoria. E insisto, no existen pruebas confirmatorias ni biomarcadores más allá de la experiencia y del diagnóstico clínico. Tenemos como apoyo los criterios diagnósticos, los que más se usan, del Colegio Americano de Reumatología, que se modificaron en 2010, se revisaron en 2010, y tuvieron 2 revisiones, en 2011 y en 2016 la última. Ya no se habla de los puntos clásicos de diagnóstico, ellos ya hablan de buscar, de hacer una estratificación de la gravedad de la enfermedad. Hablan de buscar pues áreas de sensibilidad de dolor generalizado, 19 áreas en concreto, y luego de dar una puntuación de la gravedad de los síntomas acompañantes de la enfermedad, de la fatiga, de la cefalea, de la presencia de dolor abdominal, como síntomas altamente sugestivos y además que hay que puntuar en gravedad en el paciente. Aquí están los puntos que están planteados en los últimos criterios y tenemos también más recientemente revisados en 2003 y revisados en 2019 los criterios de la AAPT, que es una asociación público-privada que a su vez de la Action, que a su vez con la Sociedad Americana del Dolor y la FDA han intentado desarrollar un sistema de diagnóstico más rápido que los criterios ACR, que se basa en 9 áreas, acompañados el paciente siempre de alteraciones del sueño y fatiga y que intenta pues de una manera más rápida, sobre todo para médicos de atención primaria, intentar dar un diagnóstico más rápido, más allá de los criterios del ACR, que como habéis visto anteriormente pues son más completos a la hora de hacerlos. En cuanto al diagnóstico diferencial, es muy importante, ya lo he dicho antes. Hay que siempre pensar cuando nos llega un paciente con dolor generalizado que pueda tener fibromialgia en hacer un diagnóstico diferencial, porque hay muchas enfermedades que pueden compartir el que el paciente tenga una fibromialgia, pero además puede tener otras entidades: artritis reumatoide, polimialgia reumática, la miositis, enfermedades metabólicas óseas, neuropatías. Además, muy importante, un paciente con fibromialgia no está exento a lo largo de su vida de que pueda tener estas enfermedades, porque es una persona que también puede sufrir estos mismos procesos. Por lo tanto, cuando un paciente tiene dolor, no debemos de quedarnos en la consulta con que tiene fibromialgia y ya está. Debemos de hacerle un seguimiento periódico, debemos de escucharle, porque es un paciente que puede tener otras cosas. Puede tener una artrosis y una estenosis de canal lumbar y eso no quita que además puede tener su fibromialgia. O puede tener en el desarrollo con 60 años una polimialgia reumática y además tener su fibromialgia. Y no se nos deben olvidar los trastornos coexistentes, de los cuales ya os he mencionado algunos. Los más importantes, los síndromes somáticos funcionales y trastornos relacionados. Hay una alta prevalencia de síndrome de intestino irritable, la encefalomielitis miálgica y síndrome de fatiga crónica, la migraña, las cefaleas de tipo tensional, los síndromes de dolor vesical y suelo pélvico crónico, los trastornos temporomandibulares. Revisando la serie se piensa que la prevalencia en la fibromialgia de estas alteraciones, estos síndromes somáticos funcionales, va del 20 al 50%. Pero si además en los pacientes con fibromialgia entre un 30 y un 70%, si les pasásemos los criterios, cumplirían criterios de síndrome de intestino irritable y de síndrome de fatiga crónica. A esta agregación de condiciones clínicas pues se le ha venido a llamar como
condiciones de dolor crónico superpuesto. Debemos sospecharlas, debemos de buscarlas para intentar apoyar al paciente de una manera más multidisciplinar y ayudarle sobre todo a enfocar y a controlar pues, estos síndromes. Los trastornos psiquiátricos. Se han incluido sobre todo trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, trastornos de estrés postraumático, son los más frecuentes. Aproximadamente el 25% de los pacientes con fibromialgia pueden tener una depresión mayor y a lo largo de su historia, la mitad han tenido historia de depresión a lo largo de su vida. Aproximadamente también la mitad pueden tener historia de ansiedad. Y muy importante, más del 50% de nuestros pacientes con fibromialgia sufren de disfunciones sexuales. Hay que preguntarles, hay que apoyarles, porque es algo que es muy importante y forma parte de la esfera de calidad de vida y valoración integral de nuestros pacientes. Y aparte de otros trastornos como el trastorno bipolar y otros trastornos de la personalidad que también pueden estar presentes. Trastornos del sueño, ya lo hemos hablado, la mayoría de los pacientes describen un sueño no reparador y esto se ha podido demostrar y aparte se pueden acompañar de otros trastornos del sueño como el síndrome de piernas inquietas y apneas. Enfermedades reumáticas inflamatorias, pues lamentablemente la prevalencia de fibromialgia en estos pacientes con artritis inflamatoria, con espondiloartritis, con artritis psoriásica, con síndrome de Sjögren, con lupus, es aumentado, así como en la artrosis y en otros trastornos de dolor regional. En cuanto a tratamiento, pues es una enfermedad, como hemos comentado antes, de evolución crónica y su pronóstico está marcado precisamente por ese curso crónico, por brotes en que habrá periodos en el que el paciente se encuentre peor y otros periodos en el que el paciente se encuentre mejor. Pero lo más importante y lo que ha demostrado que puede mejorar ese pronóstico es hacer un diagnóstico precoz, una información correcta y un enfoque terapéutico consensuado con el paciente. Nuestros pacientes necesitan atención, necesitan que les oigamos y necesitan sobre todo tiempo. No existe un tratamiento curativo hasta el momento, pero sí que hay evidencias de resultados con algunas terapias y el objetivo en general de los tratamientos que podemos ofrecer es disminuir el dolor y tratar los síntomas acompañantes para intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Y es muy importante, aparte de la educación que le demos a nuestros pacientes, también preocuparnos por su entorno, porque es una enfermedad que no se nos debe de olvidar lo discapacitante que es también para los familiares, que muchas veces no lo comprenden. Entonces, aparte de la educación que hay que brindar, hay que también informar a pacientes y acompañantes de esta enfermedad. Y debe de hacerse, o siempre que sea posible, un abordaje multimodal y multidisciplinar. Es importante, como he dicho, conocer la enfermedad, qué factores desencadenan cada brote, que son únicos de cada paciente sabe qué le va a desencadenar pues su brote, e intentar hacer actuaciones psicológicas, si se pueden hacer, asociadas a mejorar sobre todo y controlarlo, sobre todo la ansiedad y la depresión secundarias. Hacer ejercicio físico, es muy importante insistir en el ejercicio físico diario y es importante también establecer cómo mejorar esas condiciones para que el paciente pueda dormir, para que pueda tener un sueño reparador. Hay que intentar pues que haya una cama adecuada. Parecen tonterías, pero para mí no lo son, que tenga una almohada correcta, que invite la ingesta de sustancias y bebidas estimulantes antes de ir a la cama. Y como último escalón, pues tenemos los analgésicos que pueden disminuir pues la percepción del dolor y que solo deben de ser tomados por una indicación, por supuesto, una prescripción médica. Otro grupo de medicamentos, aparte de los analgésicos, pueden ser los relajantes musculares y, por supuesto, los fármacos antidepresivos, sobre todo los de mecanismo dual, que ayuden a aumentar los niveles de serotonina y noradrenalina para intentar mejorar los síntomas de la enfermedad actuando en las cosas que conocemos que están alteradas. De ahí lo de los antidepresivos. Se ha hablado muchísimo del abordaje clínico, hay muchísimas guías, hay muchísimos consensos. Yo no voy a contar qué es lo que no está recomendado o qué es lo que está recomendado, pero sí que lo que yo creo que con fuerza tiene una evidencia alta de intentar o por lo menos mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, que es lo de hacer un programa de ejercicios físicos moderado, suave, diario y regular, que debe de ser gradual, nunca se debe pensar que hay que empezar a 10, hay que intentar ir graduándolo, pero integrándolo en el día a día,
preferiblemente a elección del ejercicio del paciente, siempre que se pueda con supervisión, evitando el sobreesfuerzo para no empeorar los síntomas, y realizarse al menos 2 o 3 veces por semana como mínimo, con una duración de 30 minutos. Se deben de hacer ejercicios, o se recomiendan que se hagan ejercicios de entrenamiento de la fuerza, añadido a programas de ejercicios de estiramiento. Por lo menos se ha visto que va muy bien los ejercicios en el agua, la balneoterapia, la relajación tras hacer los ejercicios aeróbicos para intentar mejorar los síntomas, y desde el punto de vista de psicológico, la terapia cognitivo-conductual, incluso a corto plazo, ha demostrado que es útil para reducir el miedo al dolor, para reducir la actividad, para que reduce la actividad de la enfermedad, y todas aquellas intervenciones psicológicas que puedan hacerse para reforzar la autoeficacia de todas las medidas de autoayuda al paciente, siendo de entre ellas la más importante la educación para ayudar a enfrentar la enfermedad. Como conclusiones, pues que la fibromialgia es una enfermedad compleja que incluye una amplia gama de mecanismos neurológicos centrales y periféricos muy interrelacionados entre sí y que pueden suceder simultáneamente. Sabemos a día de hoy que forma parte de los síndromes de sensibilización central. Hay indicios de una neuroinflamación de bajo grado, que puede ser primaria o secundaria a la sensibilización del sistema nervioso central, que es necesario, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, una mayor investigación sobre mecanismos etiopatogénicos y nuevos tratamientos no farmacológicos, de terapias en multicomponente, de educación en neurociencias del dolor y de terapias farmacológicas, sobre todo hacia dianas dirigidas ya sea de citocinas, de neurotrofinas, de la glía cerebral, etc. Es una enfermedad que el diagnóstico es meramente clínico y no existen pruebas confirmatorias ni biomarcadores. No tiene cura, pero sí que el objetivo del tratamiento debe ser disminuir el dolor y tratar los síntomas, y lo más importante es mejorar la calidad de vida de los pacientes, haciendo un abordaje preferentemente multimodal y multidisciplinar. Muchísimas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta a la doctora? Yo quería preguntar, porque he oído un poco más fuerte, por favor. Que he oído hablar muchas veces de los brotes, pero yo no sé en realidad qué significan los brotes, porque yo lo vivo continuo. Entonces no sé cómo se puede distinguir un brote. Vale. A ver, lo has expresado muy bien. Es una enfermedad crónica. Lamentablemente hay pacientes que viven un dolor continuo, que si lo ponemos en una escala de 1 a 10, para ellos es un 10 siempre. Pero hay otros pacientes que dentro de ese dolor continuo que puedan tener, pueden a veces estar en días de 4 o 5, y un día cuando hacen un sobreesfuerzo, incluso algo tan nimio como ir a hacer la compra y hacer más fuerza. Y ese día, pues esos pacientes de su escala basal de 5 o 6 te dicen, pues hoy estoy en un 10, no, estoy en un 20 de dolor. Eso es un brote, es un empeoramiento súbito desde tu escala basal, por así decirlo, con desencadenantes que algunas veces se pueden identificar y otras veces no se pueden identificar. Los pacientes que los pueden identificar, pues tienen hasta cierto punto el control de saber qué tienen que evitar, pero hay que no, y hay muchas veces que no se sabe, porque algo como tener una gripe, que a todos nos puede dejar hecho polvo, un paciente con fibromialgia, igual una gripe es para él un mes estar en una cama. Entonces, es algo pues que es como todas las enfermedades, y esta no es exenta, es única. Cada paciente pues la vive de su manera, tiene el dolor de su manera y tiene sus brotes a su manera, pero sí que los brotes están descritos, y no sé si te ayuda a contestar tu pregunta en qué es un brote. Consideramos brote, pues es un empeoramiento brusco dentro de una escala basal que ya de por sí puede estar mal. Julia, Carmen, aquí. Esta mujer es un poco particular. Doctora, yo quería preguntarle que por qué no se hace un sitio para que la gente que tiene fibromialgia vaya a esos sitios y no dependa de urgencias del hospital, que no te atienden, luego no hay
un sitio para que tú puedas ir cuando tienes un brote malo y necesitas un gotero. Contesto yo. Y muchas cosas más. Yo lamentablemente no tengo una respuesta para eso. Me gustaría tenerla y me gustaría como médico por mis pacientes que ese sitio existiera. Realmente sé la frustración que es, porque me lo cuentan mis pacientes, el tener un brote y tener que ir a urgencias y que pues tengas que pasar la cola y que no entiendan que con un gotero igual te puedes controlar. Lamentablemente carecemos a día de hoy de esas herramientas multidisciplinares de apoyo a los pacientes y de circuitos para el abordaje de esta entidad. Pero yo creo que con trabajo todo se puede conseguir. Yo creo que más allá de lo que no tenemos hay que focalizarnos en lo que podemos conseguir. Yo creo que hay que intentar trabajar e intentar pues las unidades multidisciplinares, las unidades de apoyo al paciente y sobre todo pues los circuitos para nuestros pacientes de reconocimiento rápido desde idealmente atención primaria. Eso sería lo ideal. Pero bueno, hay que intentar trabajar para conseguirlo. De todas formas, Julia, yo te contesto que tú sabes perfectamente que la asociación y en especial esta junta directiva llevamos desde el 2007 que entramos trabajando e intentando que se haga alguna unidad en Valencia ciudad porque no lo hay. Hay en San Vicente del Raspeig, en Alicante, y hay una unidad que tampoco es de fibromialgia, sino que es de algias en el Hospital de la Magdalena en Castellón. Pero, bueno, de momento estamos en ello. Las instituciones o quien corresponda, no sabemos por qué, pues no debe de interesar hacer esto, pero ABAFI sigue trabajando día a día para seguir dando visibilidad y que las instituciones también sigan apoyando estas enfermedades. ¿Que lo conseguiremos? Esperemos que sí, pero llevamos desde el 2007 y aún no se ha conseguido nada, pero seguiremos.